Ok, bueno, ahí entonces empezamos. Bueno, en nombre de NORAC y la CEPAL, les damos la bienvenida a este webinario regional, que es parte de nuestras actividades en la región y en alianza con CEPAL en 2025 lanzamos esta serie de webinarios regionales. Este es el segundo de 3 webinars y hoy vamos a conversar con especialistas de distintos ámbitos sobre qué suponen hoy las políticas hacia las adolescencias, con foco en las políticas educativas eh, en la región latinoamericana. Me presento, mi nombre es Felicitas Acosta, soy investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento en Argentina y además soy la coordinadora de la red regional, la red de NORAC para los países hispanohablantes de América Latina. Y me acompaña en la organización Daniela Truco, oficial superior de Asuntos Sociales de CEPAL y coorganizadora de este evento. En primer lugar, quiero agradecerles a todos y todas la presencia y, por supuesto, a los panelistas que hoy nos acompañan. Unas pequeñas, breves instrucciones para poder participar del webinar. Como ustedes ven, el webinar se está grabando, se utiliza luego para difusión. Lo que sí me parece importante para tener en cuenta es que tienen la opción de subtítulos aquí, el cuadradito que dice CC, pueden habilitar esa opción y elegir el idioma en el que quieran recibir los subtítulos. La sesión no tiene traducción simultánea, pero sí tiene subtítulos. Por el tamaño de la sala se han desactivado los micrófonos y las cámaras de video de todos los participantes. Esta es nuestra agenda para el día de hoy. Nuestro segundo webinar, como decía, propone una reflexión sobre la situación de los y las adolescentes en América Latina y hemos convocado a académicos, funcionarios, miembros de organismos internacionales e incluso directivos y docentes de escuela, así como líderes comunitarios. Nuestro objetivo con esta convocatoria es ir más allá de enfoques fragmentarios o meramente preventivos al pensar a las adolescencias y considerarlas más en términos de sujetos de derecho. A menudo en nuestra región y también en otras, las adolescencias se abordan desde una lógica del déficit, centrada más sobre todo en la cuestión escolar, en la prevención del abandono o en las situaciones de consumos o de violencias que las rodean. Y sin desconocer estos desafíos, nosotros pensamos que es necesario ampliar la mirada, poner el foco en todos los espacios en donde se mueven los adolescentes y también los desafíos que atraviesan en términos de la construcción de autonomía, de ciudadanía y, por supuesto, una cuestión no menor que es el impacto de la digitalización. Vamos a discutir sobre el rol del Estado en la garantía de derechos, sobre las variaciones que toman las políticas dirigidas hacia adolescentes en la región y también sobre las prácticas de las escuelas y los distintos espacios de socialización por los que atraviesan los adolescentes. En especial, y como ven en la agenda, va a ocupar el primer momento de este webinar. Vamos a tener una exposición a cargo de Néstor López, quien es coordinador del programa Adolescencias de la Universidad Pedagógica Nacional, además de consultor para diversos organismos nacionales y regionales. Y Néstor va a compartir con nosotros una hoja de ruta, si se quiere, para pensar las políticas hacia las adolescencias. Y vamos a tomar esa hoja de ruta para luego dar lugar a un panel compuesto por distintos especialistas a los que hemos convocado y a quienes voy a ir presentando a medida que avancemos
con el webinar. Dejaremos un espacio al final para la conversación y el intercambio, pero saben, pueden ir ya poniendo sus preguntas en el chat. Incluso pueden seleccionar cuáles son las preguntas que les gustaría que sean respondidas, porque probablemente no tengamos tiempo para todas las preguntas por parte de los panelistas. Y de manera muy breve, comentarles sobre la red NORAC, que es una red de más de 6.000 miembros destinada a la investigación y a la difusión de políticas y de prácticas en materia de educación y formación, con un énfasis especial en potenciar los conocimientos del sur global. NORAC es una institución que existe desde 1977 y en los últimos 6 años ha redireccionado su programa de trabajo para justamente dar más potencia a, como decía, conocimientos producidos desde el sur global. Y en ese sentido, hemos en NORAC desarrollado un mapa de sistemas sociales que aquí lo pueden ver en pantalla, cuya función es poder conocer, amplificar, conectarse con otros especialistas que forman parte de la red y que también forman parte de otras redes, y de esta manera ir acrecentando las conexiones y la circulación del conocimiento en torno de los temas vinculados con la educación. Por supuesto, los esperamos si están interesados, también nos pueden escribir para consultarnos acerca de cómo formar parte de la red. Formar parte de la red implica, además de la posibilidad de conectarse en el mapa, recibir nuestro newsletter regional, que tiene una frecuencia bien medida y que permite dar a conocer el trabajo de nuestros miembros en la región. Y esos miembros y su perfil y su trabajo circulan no solo en nuestra región, sino en toda la red de NORAC a nivel global, como pueden ver en los ejemplos en pantalla. Y finalmente, como les decía, una campaña a la que le prestamos particular interés en NORAC es la campaña El Sur también sabe, a la que se pueden unir con el link que tienen ahí, el código que tienen ahí en pantalla, y que, como decía, los invitamos a formar parte de estas iniciativas tan importantes para nuestra región. Tienen aquí entonces como la posibilidad de seguirnos en las redes sociales. Bien, luego entonces de esta introducción y bienvenida, vamos a dar comienzo al webinar, y en primer lugar le voy a dar la palabra a Néstor López, como decía, consultor de organismos nacionales y regionales y coordinador del programa Adolescencias de la UNIPE. Hola, ¿cómo les va? Gracias, gracias Daniela por la invitación a participar en esta actividad, y bueno, y a través de ustedes, gracias también a NORAC y a CEPAL. Yo voy a compartir hoy algunas reflexiones, aprendizajes y una construcción o sistematización de conceptos que tiene varios años y que se dio en su mayoría en el marco de mi trabajo en la UNESCO, en CEPAL y también en UNICEF. Actualmente estoy profundizando en esta línea de programas, en esta línea de trabajo en el programa Adolescencia de la UNIPE, una iniciativa que se está poniendo en marcha en estos momentos y respecto a la cual seguramente van a tener noticias. ¿Por qué hago esta referencia al origen en el marco de instituciones del sistema de Naciones Unidas? Esto porque le da un sesgo muy claro a la mirada, un recorte que tiene que ver con la preocupación por las políticas públicas, un especial interés por aquellas ideas que enriquecen la posibilidad de pensar la relación entre Estado y adolescencias, un particular lugar del Estado frente a las adolescencias. Voy a hablar mucho del Estado, pero esto no es que subestime a otros actores, a las propias adolescencias, pero me parece que al momento de hacer un recorte para presentar, es clave poder tener una reflexión sobre el lugar del Estado frente a las adolescencias. ¿Por qué la preocupación por las adolescencias? Trabajando en la UNESCO veíamos uno de los principales problemas que hay en América Latina, es la educación secundaria, uno de los principales problemas educativos es la educación secundaria, y pusimos en marcha una premisa que parece obvia, que es difícilmente podemos avanzar mucho si no tenemos una reflexión sobre quién es el sujeto de la política de educación secundaria, si no tenemos claro quiénes son esos adolescentes, esas adolescentes. Entonces fue empezar a indagar, tomarnos en serio esa premisa y tratar de conocer, de saber sobre las adolescencias en la región.
Yo voy a compartir con ustedes algunas ideas ordenadas en 3 momentos. El primero es cómo pensar las adolescencias. El segundo es cuál es la relación actual del Estado y las adolescencias, que Felicita un poco sintetizó en su apertura. Y el tercero es cómo debiera ser, ¿no? Notas para una agenda de políticas dirigidas a las adolescencias. El punto de partida es qué hablamos cuando hablamos de adolescencias. Hay muchas maneras de definirla. Algunas ponen el foco en la dimensión biológica asociada a la pubertad, al inicio de la capacidad reproductiva de las personas. Otras conceptualizaciones se centran mucho en grupos de edad, ¿no? De 12 a 17, 10 a 19. Hay distintos organismos, distintas líneas enfatizan en ese aspecto. Eh, Hay definiciones tal vez no menos productivas por ahí que precisamente entienden la adolescencia como un espacio, un momento de paso, de transición, pone más el foco en el niño y el joven, que son los extremos de esa transición, que en la propia adolescencia. Y a los efectos de pensar política, tal vez el tipo de definiciones más útiles son aquellas que interpretan a la adolescencia como una construcción de la acción estatal, un resultado de la acción estatal, ¿no? En todo caso, son definiciones que parten de reconocer el carácter performativo que tiene la acción estatal por sobre las personas. A través de su accionar, el Estado moldea a los sujetos y la adolescencia puede ser vista como el resultado de un proceso de esas características. Básicamente, hay cierto consenso en entender la adolescencia como el resultado de la obligatoriedad de la educación secundaria. Se suele mencionar como punto de partida el caso de los Estados Unidos en la primera mitad del siglo pasado, cuando se hace obligatoria la secundaria, la high school, y hay como 3 leyes ahí que son determinantes en este punto. Por un lado, la ley de educación, que establece la obligatoriedad, pero de la mano de esa ley hay dos, que una tiene que ver con la modificación de las regulaciones respecto al trabajo infantil, restringiendo el trabajo infantil, y por otro lado una modificación de lo que hoy llamaríamos el régimen penal juvenil. Es algo así como decir, bueno, antes la educación secundaria era para una élite, queremos que ahora todos estén allí, y en ese sentido, bueno, los otros espacios donde uno podría decir, entre comillas, los buenos chicos están trabajando y los malos chicos están detenidos, modifiquemos ese esquema y tratemos que todos vayan a la escuela. Eso tuvo impacto, la sociedad legitimó esa iniciativa, acompañó desde las prácticas cotidianas en los hogares a que los chicos vayan todos los días a la escuela y demás, y eso generó una especie de ordenamiento de vidas muy diversas en un camino común, en espacios comunes, con dinámicas comunes, con rutinas, con cotidianidades compartidas, y se va generando una cultura. Se suele mencionar ese como el origen de las adolescencias. Ahí uno puede decir el Estado tiene dos formas de configurar a estas adolescencias: es a través de sus marcos normativos, como el ejemplo ese, donde propone un horizonte deseado, una expectativa, un rol para este grupo poblacional, para esta categoría. Pero por otro lado, a través de las políticas, de las prestaciones que materializan o no esa imagen, el Estado termina configurando las adolescencias reales, ofreciéndonos servicios educativos, garantizándonos una base de bienestar. Es el Estado, a través de sus políticas concretas, por acción o por omisión, que termina configurando la realidad de las múltiples adolescencias que coexisten hoy en la región. Ahora bien, el Estado no solo configura adolescencia, sino que podríamos decir que la acción estatal tiene un carácter universal que está dirigido a la totalidad de la población, pero cada vez más hay prestaciones que son específicas para cada momento del ciclo de la vida, desde prestaciones en el embarazo, en la primera infancia, en la niñez, adolescente, adultez, hasta la tercera y cuarta edad, como se suele decir. La clave es generar acciones que sean sensibles a la especificidad de cada uno de esos momentos, ¿no? Y uno se preguntaría, bueno, ¿y cuál es la especificidad de la adolescencia? ¿Qué debiera tener en cuenta una acción estatal dirigida a las adolescencias que sea propio de las adolescencias? Yo aquí, cuando nos preguntamos sobre qué es lo propio de la adolescencia, quiero poner el foco en 4 dimensiones que la podemos sintetizar en 4 palabras, ¿no? Autonomía, identidad, futuro y ciudadanía. Y me voy a detener un poquito en ellas porque me parece que esos son los elementos que toda acción estatal dirigida a las adolescencias debiera tener en mente, ¿no? El rasgo realmente distintivo de la adolescencia es la adquisición gradual de autonomía. Eso es muy fácil de visualizar.
A un niño de 10 años tal vez uno lo lleva a la escuela de la mano, un adolescente de 17 sale de la escuela con sus amigos, con su pareja y posiblemente se queden charlando en un bar. Esa transformación, esa ruptura de ese lazo inicial y ese empezar una vida por sí solos es el rasgo fundamental de la adolescencia, es lo que determina, lo clave que uno tiene que tener en cuenta cuando está viendo un adolescente es que está viviendo ese proceso. Es una de las transformaciones más grandes de la vida en tan corto plazo, ¿no? Son 4 años que la vida realmente cambia, 4 o 5 años, y se da de una forma gradual. No es lo mismo tratar con un adolescente de 13, de 15 o de 17 años. Implica aprendizajes, toma de decisiones, pero básicamente lo que estamos viendo ahí es que son sujetos que comienzan a alejarse de los núcleos primarios de pertenencia, la familia, la comunidad, o sea, empiezan a tomar distancia de ellos y empiezan a construir su propia vida. Entonces, uno podría decir, ese es el rasgo fundamental de la adolescencia. Ahora bien, este proceso conlleva, desencadena o va de la mano de otros procesos que merecen ser destacados. El primero de ellos, son los otros tres que mencioné, el primero de ellos tiene que ver con la reescritura de las identidades, ¿no? Cuando nosotros nacemos, se nos da una identidad, se nos da un nombre, un género, una religión, tal vez nos hacen socios de un equipo de fútbol, nos regalan la camiseta del equipo tal, o sea, hay una expectativa depositada sobre nosotros, hay una identidad que se nos otorga, que tiene que ver con el núcleo primario, y que eso es fundamental para el inicio de la vida. Son los soportes reales sobre los que todo niño va sobrellevando sus primeros años de vida, esos soportes identitarios. Vivimos en sociedades que son flexibles en ese sentido y que invitan a reescribir esas identidades, a repensarlas, a validarlas, digamos, a partir de las preferencias de cada uno. Y eso ocurre en las sociedades occidentales contemporáneas, fundamentalmente en la adolescencia, ¿no? Es preguntarse sobre cada rasgo de esos que nos dieron, ¿no? Reafirmarlo o cambiarlo. Y ese es un elemento clave. O sea, nuevamente, como parte de eso tomar distancias, también tomar distancia de esos soportes identitarios que nos dieron, reafirmar algunos, cuestionar otros y empezar a construir la propia identidad. El otro elemento que aparece es la relación con el futuro, ¿no? Una parte de los adolescentes, al reescribir esas identidades, empiezan a contemplar el futuro, empiezan a imaginarse qué quisieran ser. Se dice que la mayoría no, que la mayoría es presente absoluto, pero aún así comienzan a tomar decisiones por su propia cuenta, precisamente como ejercicio de esa autonomía, que terminan marcando fuertemente su futuro. Podemos decir que el adolescente empieza a ser protagonista de su futuro porque decisiones que toma por su propia cuenta empiezan a marcar eso. Algunas decisiones que uno podría valorar como positivas en el proceso de construcción de ese futuro no tan lejano y otras que uno puede valorar como negativas. Dejar la escuela es una decisión que un adolescente toma por su cuenta, cuando es una decisión y no una imposición del contexto, y uno podría decir, bueno, ahí está tomando una decisión que lo va a marcar para siempre. Entonces, el futuro empieza a ser construido, a ser tallado desde ese presente tan impactante en las adolescencias. Y el último punto, un último punto que estoy agregando ahora en esta caracterización general de los rasgos de la adolescencia, tiene que ver con el momento de transformaciones que estamos viviendo, es la participación ciudadana. Entender la adolescencia como el momento de apertura de los espacios de participación ciudadana. En principio hay algo que es propio de la adolescencia, que es la idea de un nosotros, aparece la idea de lo colectivo. Cuando uno analiza esto de los adolescentes se separan de aquel núcleo primario que era la familia, que era la comunidad, lo que aparece es la necesidad de otro espacio, y ese otro espacio hoy son sus pares. O sea, la adolescencia es esencialmente una vivencia colectiva. Ahí aparece algo del orden, la relación entre lo individual y lo colectivo. Pero por otro lado, y hablando ya más de una ciudadanía en un sentido más concreto, aparece la oportunidad de participar en espacios donde su opinión pesa, ¿no? Hay cuestiones formales, como son los centros de estudiantes, como son el voto a los 16 años, creo que son 4 los países de América Latina que permiten el voto a los 16, pero más allá de lo formal del voto, es una ciudadanía vivida, donde comienzan a disputar sentidos, a ensayar formas de participación social y demás. Entonces, para mí, si uno dice, bueno, ¿cuál es lo que la acción estatal debe tener en cuenta cuando actúa con adolescencias? Es esto, ¿no? Es por un lado la autonomía como un eje central, de la mano de ellos el tema de la reescritura de las identidades,
la irrupción del futuro en ese presente y por otro lado la posibilidad real de participar activamente en los procesos sociales, el ejercicio de la ciudadanía. Es sin duda un momento de gran vulnerabilidad, es uno de los momentos como más frágiles que se viven, porque a mí me gusta un poco una imagen que vi en algún lugar, una imagen circense, ¿no? Del trapecista que se suelta de un trapecio, ¿no? Y que está ahí en el aire y que todavía no se agarró del otro. O sea, ahí hay un momento de vértigo, de riesgo, pero obviamente tiene que haber una red. Y ese es tal vez el gran desafío que tenemos quienes acompañamos a la acción estatal, es a ayudar a configurar esa red. Eh, Uno esperaría que toda la acción estatal entonces parta de la premisa de que tiene frente a ese sujeto que está viviendo ese momento en particular, de autonomía, de identidad, de respeto de la identidad, de construcción de ese futuro. Ahora bien, ahí tenemos más o menos una idea. El Estado tiene que pensar en acciones específicas y tal vez la especificidad viene por ese lado. ¿Cuál es la situación hoy? ¿No? ¿Cómo es la relación del Estado hoy? ¿Y cuál debería ser es la segunda parte de esta presentación? Cuando uno mira las formas que adquiere la relación de los estados con las adolescencias, lo que vemos primero es una gran ausencia, ¿no? Hay un abanico de políticas muy importantes dirigido a la primera infancia, que luego se va reduciendo cuando lo pensamos en la niñez, entendiendo los chicos que están en nivel de educación básica, primaria, y que realmente se desdibuja muy fuertemente en la adolescencia. El Estado, los sistemas educativos siguen presentes, en todo caso es la acción estatal más presente en aquellas dirigidas a adolescencias, pero sabemos que en América Latina hay grandes territorios, en particular en las zonas rurales, que no tienen oferta educativa para el nivel secundario, o sea que ni siquiera ese servicio está garantizado a la totalidad de las adolescencias. Es tal vez uno de los momentos también donde el Estado empieza a retirarse sustantivamente. Y cuando uno sí puede encontrar acciones dirigidas a las adolescencias, empiezan a aparecer algunos rasgos propios de la forma en que se hace articulaciones. Yo quiero destacar aquí 4 puntos que me parecen importantes, que caracterizan, tal vez caricaturizan por la brevedad, la forma en que las acciones estatales, la acción estatal está vinculada con las adolescencias. La primera es, como decía Felicitas, muy centrada en la problemática. Un adolescente aparece en escena, entra en el radar de la acción estatal cuando es portador de un problema, ¿no? Este, cuando entonces el Estado reacciona, aparece frente al adolescente adicto, al adolescente que no estudia, al que intentó suicidarse, la que quedó embarazada, el que está en la calle, digamos. Es una visión absolutamente reparatoria y que solo se limita, digamos, al adolescente que ya es portador de alguna problemática. Como resultado de esto, el segundo rasgo que uno puede encontrar, que es una visión sumamente sectorial de las adolescencias. Y cuando digo esto, no es solamente que salud se ocupa de resolver los problemas de salud y no tiene ningún diálogo con los demás, sino que las imágenes de adolescencia que se terminan de construir a partir de esas prácticas tan sectoriales terminan siendo sumamente diferentes. La adolescencia que ve un Ministerio de Salud es distinta a la adolescencia que ve un Ministerio de Educación y es distinta a la adolescencia que ven otros ministerios. Tal es así que muchas veces hasta es casi imposible articular estadísticas de una y otra porque hasta no sé, hasta las definiciones operacionales, operativas de adolescencia en términos de edades no son las mismas en un lugar que en el otro. O sea, ahí hay una fragmentación, una especie de rompecabezas de piezas que no acuerdan. Tercer punto que me parece que es clave, en el sistema educativo esto lo vemos mucho, que es pensar, o sea, la racionalidad adultocéntrica de la acción estatal. Esto se traduce, hay muchas maneras de definir adultocentrismo, a mí me parece interesante aquella que piensa que la adultez es la etapa privilegiada de la vida y que todo lo que hay antes de la adultez, niñez, adolescencia, incluso juventud, son sujetos en construcción, son adultos en construcción. Y como tal, son adultos, son personas inacabadas, incluso como consecuencia de ello torpes, poco confiables, incluso hasta peligroso. El adolescente no es más que un adulto en construcción, es un sujeto que debe ser encauzado y encaminado. Y la cuarta observación que hago, que se deriva de esta anterior, es la persistencia de prácticas basadas en la negación de la identidad. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente como lo que tenemos adelante es un sujeto en construcción, la premisa que hay detrás de muchas de las intervenciones estatales son del
podríamos decir que la premisa que subyace es, la verdad no me interesa quién sos, no me interesa quién eres, me interesa quién queremos que seas, quién vas a ser. Se lo trata al sujeto no por quién es en este momento, sino por en quién queremos convertirlo en esta premisa de que el rol del Estado precisamente es encauzar esas vidas. Creo que esta es una de las claves que más explican el aislamiento, la distancia que hay entre cualquier sujeto que da una prestación a las adolescencias y los propios adolescentes, entre el adulto y el adolescente en un ámbito de interacciones con el Estado, digamos. No tener ninguna preocupación por quién es ahora, no tener ninguna empatía, porque en realidad estamos preocupados por quién queremos que sea. Eh, Estas cuatro imágenes, como decía, son, tal vez caricaturizan, pero creo que sintetizan lo que uno encuentra cuando uno analiza la mayoría de las acciones, intervenciones dirigidas a las y los adolescentes. A modo de cierre, uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo debiera ser entonces? ¿No? Aquí estoy retomando algunas reflexiones de un trabajo que hicimos con CEPAL y UNICEF en el año 2021, con Claudia, en el cual nos preguntábamos, bueno, ¿cuál es entonces una agenda dirigida a las adolescencias? La primera premisa es, bueno, no tiene que ser lo que a mí me guste o un mero posicionamiento ideológico, sino que tenemos que tratar de encontrar enclaves de donde sostener una agenda de recomendaciones. Partimos de la premisa de que todos los países de América Latina ratificaron la Convención de los Derechos del Niño. Eso implica asumir un conjunto de obligaciones respecto a las nuevas generaciones. Y también todos los países han adecuado sus marcos normativos a los lineamientos de la Convención. Entonces, hablar de cuál debiera ser la relación del Estado con los sujetos necesariamente tiene que darse en el marco no puede prescindir de este marco que da la Convención porque hay un elemento vinculante ahí que obliga a los Estados a encararlo por este lado. Es interesante ver que en realidad la Convención no habla de la adolescencia. Por empezar, se llama Convención de los Derechos del Niño, es un sesgo de época. Si se hiciera ahora, seguramente se llamaría Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Pero además, cuando uno lee la convención, la palabra adolescente no aparece nunca sola, siempre aparece niños y adolescentes. O sea, no hay un solo renglón, un solo enunciado que hable exclusivamente de los adolescentes. Como que la adolescencia queda igualada a la niñez y no hay una especificidad. Sin embargo, bueno, el Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño saca uno de esos textos que son las observaciones generales, la número 20, que sí hace una lectura de lo que debiera, lo que la Convención puede estar diciendo en relación a las adolescencias. Uno puede hacer una interpretación de ese documento y de ahí sacar una agenda, que es el ejercicio que hicimos en aquel momento. Y entonces uno plantea que las políticas dirigidas a la adolescencia tal vez debieran estar estructuradas en torno a dos grandes dimensiones, ¿no? Por un lado, una dimensión que tiene que ver con el desarrollo integral de la adolescencia, poner una acción estatal dirigida no a subsanar problemáticas específicas que ya surgieron, como las planteaba en el comienzo anterior, sino tener una visión de la adolescencia como un universo frente al cual el rol del Estado es promover su desarrollo integral, ¿no? Eso, desde el punto de vista sectorial, pone a la educación en el centro. Queremos que todos los adolescentes, todas las adolescentes estén en la escuela. En 13 de los 19 países de América Latina, la educación secundaria es obligatoria hasta el final del ciclo, hasta los 17 años. Ojalá este proceso se extienda hacia todos. Entonces, la educación tiene un rol central, pero no podemos dejar solo en manos de la educación estos procesos de desarrollo integral de las adolescencias, sino que tenemos que involucrar necesariamente al campo de la salud, al campo de la cultura y el deporte, y al campo de participación. La participación no solo como acciones específicas, como decía antes, que puede ser la participación en los centros de estudiantes o el voto joven, sino como un concepto transversal. Toda acción en educación, en salud, en cultura y deporte dirigida a adolescencias tiene que tener la participación como premisa para su diseño, para su implementación. Lo que es necesario es también romper aquella visión sectorial. Cuando acá hablo de sectores, porque estamos imaginando ministerios concretos que están asumiendo esta responsabilidad, pero que tienen que ser desde una agenda articulada, transversal, y con un fuerte arraigo en el territorio. Entonces,
Tienen que ser prácticas basadas precisamente en reconocer la especificidad de la adolescencia y orientadas a formalizar cada uno de esos aspectos que habíamos mencionado en este esquema de desarrollo integral. Pero hay una segunda gran dimensión que es la protección. O sea, el Estado no solo tiene que promover el desarrollo integral, sino tiene que asegurar protección. Esto que decíamos antes de la imagen del trapecista, la adolescencia no puede no tener una red de protección que asegure que este proceso de vulnerabilidad y experimentación termine siendo un proceso exitoso. Cuando pensamos protección, ahí poníamos el foco en dos dimensiones. Una, la protección frente a la desigualdad, la pobreza y la exclusión. O sea, es responsabilidad del Estado asegurar que las adolescencias tengan una base de bienestar que les permita ejercer plenamente sus derechos. Y por otro lado, un tema central en las adolescencias, protección frente a toda forma de violencia o discriminación, ¿no? Este, para cerrar, diría entonces que cuando hablamos de políticas de adolescencias, en esas dos grandes dimensiones planteadas, desarrollo integral y protección, toda acción dirigida a las adolescencias debiera en sí promover, acompañar y proteger ese proceso de adquisición gradual de autonomía. O sea, podríamos decir, toda acción dirigida a la adolescencia en sí tiene que ser una acción que promueva y fortalece esa autonomía, ¿no? Que sostiene y enriquece ese momento de reescritura de las identidades, que acompaña, que da contención, que estimula esos procesos, que ayuda a imaginar el futuro, ampliando el abanico de opciones y haciendo que esos futuros sean posibles. Y también toda acción dirigida a las adolescencias debe promover la participación, invitando a un ejercicio pleno de ciudadanía. Eh, Se trata entonces como de dos grandes ejes de intervención, el desarrollo integral y la protección, atravesados por esos principios ordenadores que emergen de la especificidad de las adolescencias. Cierro diciendo, hace unas semanas estuve en un encuentro de adolescentes en la ciudad de Córdoba, un taller que hicieron todo el día, y hacia el final del evento, cuando había adolescentes en una tarima, en un escenario, leyendo las conclusiones de esa jornada de trabajo, uno de ellos dice: solo nosotros nos entendemos, estamos solos. A mí me parece que si avanzamos hacia un esquema de políticas basadas en estos principios que estamos planteando, tal vez logremos que no se sientan tan solos. Gracias. Muchas gracias, Néstor, por tan buen panorama y también, como decía al comienzo, creo que hoja de ruta. Eh, Muy interesante esta idea de la gran política hacia la adolescencia es la escolarización. Vamos a hablar ahora justamente de eso. Esta otra idea que traías de cómo se construyen imágenes sectoriales de la adolescencia y el efecto que esto tiene en la distancia entre el prestador y el objeto de la intervención, que es el adolescente. Y finalmente, tu insistencia en avanzar sobre el recorte de la especificidad de las adolescencias, pero ofreciendo una red, ¿no? Diciéndoles, bueno, no, como cerraste, no están solos. Ahora, siguiendo entonces con esta segunda parte de un panel para avanzar sobre el contenido, podríamos decir, de esta hoja de ruta. Primero vamos a, tomando también lo que nos proponía Léstor de la territorialización de las políticas, vamos a dar la palabra a quienes están envueltos en programas orientados hacia los adolescentes. En primer lugar, me va a hablar Manuela Vilela Araujo Resende, que es coordinadora de políticas, beneficios y condicionalidades en la dirección del programa PRE-DEMEIA de la Secretaría de Educación Básica de Brasil. Y luego le va a seguir Luis Felipe Carvalho López, que es oficial asociado de Asuntos Sociales de CEPAL en México y va a comentar los avances de los estudios que están haciendo sobre políticas dirigidas hacia la escolarización de adolescentes. Manuela, te escuchamos. Hola, ¿me escucha? Te Sí. escuchamos, Manuela, sí. Ok, bueno, yo no hablo muy bien español, entonces pienso que puedo hablar en portugués. Voy a hablar muy despacio, ¿ok? Sí, Ok, tranquilo. Manuela, antes que empieces, recordarles a todos los participantes que abajo donde hay dos C chiquititas, uno puede pedir la traducción desde inteligencia artificial
al idioma que uno quiere escuchar por sí. Así que habla tranquila en portugués. Adelante, Ah, Manuel. sí, sí, tranquilo. Bueno, voy a compartir mi momento. Voy a compartir mi ventaja para que puedan ver mi presentación. Un momento. Aquí, ya está. Listo. Ah, ok. Un momento. ¿Cierto? ¿Necesitas ayuda? Ah, talvez. Não, ya está. Ok, ¿ustedes pueden ver Sí, mi podemos presentación? verlo. Sí, ok, ok. Bueno, bueno, entonces, bueno, mi nombre es Manuela. Ah, eu Manuela, sou perdón, coordenadora. pero no la vemos como presentación, o sea, en modo presentación. Tienes que apretar ese botón para que podamos verla completa, en pantalla completa. Ah, ok. Es porque para mí ya está como pantalla completa. Un momento. Un momento. A Si quieres ver. me la envías a mí y yo la puedo compartir. Tranquilo, tranquilo. Por email. ¿Sí? Ok, perfecto. Es Daniela. Daniela, ¿sí? Sí. Ok, ok. Daniela punto Sí, truco. si te parece, Manuela, mientras le envías la presentación a Daniela y ella después la va a proyectar, le damos la palabra a Luis Felipe. Luis Felipe, si te parece, digo, para mantenernos dentro del tiempo y en respeto a los participantes. Gracias. Claro, gracias, Felicitas. ¿Me escuchan bien? Bueno, Perfecto. yo también soy brasileño. Voy a hablarles en español, ojalá no me salga mucho el portuñol, pero bueno, saludo a mi colega Manuela del panel, las otras panelistas y otros panelistas. Agradezco a Daniela y Felicitas por la invitación y la organización. Néstor por la excelente intervención, muy provocadora para nosotros que trabajamos con educación y con el ciclo de vida, ¿no? Y estar impulsando y escuchando estas reflexiones tan provocadoras. Yo voy a compartir pantalla y les voy a contar, como mencionó Felicitas, una experiencia muy concreta de un proyecto que estamos implementando nosotros en la CEPAL México. No sé si ven mi pantalla. ¿Si la ven completa? Ahí sí, perfecto. Perfecto. Entonces, mi nombre es Luis Felipe Carvalho, yo soy oficial de Asuntos Sociales de la CEPAL en México, ¿no? Y aquí estoy representando un equipo grande de personas que está implementando ese proyecto sobre brechas educativas en México. Entonces, voy a estar hablando sobre las adolescencias, también más que las adolescencias, ¿no? El proyecto abarca un poquito más, les voy a explicar pronto y el derecho a la educación en México. Entonces, el punto de entrada va a ser la educación, pero ojalá les pueda mostrar un poco de la mirada integral que estamos implementando, ¿no? Empiezo con un mapa. Y me parece muy importante empezar con un mapa primero para ubicarles un poco. Sé que muchos de ustedes no son de México, son de varias partes de la región y del mundo. Y además porque estamos trabajando en territorio y ese es un punto fundamental del proyecto. El proyecto tiene la mirada territorial, ¿no? Entonces aquí tenemos Yucatán,
Oaxaca y Guerrero, que son los 3 estados que estamos trabajando. ¿Y qué estamos haciendo esencialmente? ¿No? Estamos trabajando a nivel subnacional con los gobiernos de esos estados, con sus secretarías de educación, para entender un poco dónde persisten las brechas educativas en esos estados y cómo podemos hacer políticas públicas más efectivas para cerrarlas. Entonces, aquí cabe resaltar que México sí avanzó mucho en su proceso de universalización, inclusión escolar, ¿no? Pero como les voy a intentar mostrar, siguen muchas brechas, incluso de escolarización todavía, ¿no? Claro, de logros educativos y de otras temáticas relacionadas a la educación, pero muchos jóvenes y adolescentes siguen fuera de las escuelas y queremos apoyar los gobiernos, estamos apoyando los gobiernos subnacionales a pensar todo eso a partir del territorio, con políticas contextualizadas, con políticas enfocadas en las especificidades de cada adolescente, ¿no? Entonces, les comenté que el proyecto va más allá de las adolescencias y eso tengo que confesar como parte del proyecto, pero sí contemplamos la categoría de las adolescencias y la mirada sobre las adolescencias de una manera integral y quería destacar 2 puntos, 2 perspectivas del enfoque del proyecto que aseguran esa mirada, ¿no? Primero es la mirada de trayectorias. ¿No? Y aquí, ¿qué significa eso? ¿No? Eso significa que no estamos mirando solamente un nivel educativo. En particular, estamos preocupados de entender, ¿no? A partir de los estudios que les voy a contar, cómo cada estudiante o cada grupo poblacional ¿no? tiene su desarrollo en el ciclo educativo, porque eso es importante, en particular en la mirada de la adolescencia, porque hay procesos, hay desafíos, hay problemas que se conectan durante la trayectoria educativa y que no solo ocurren en el nivel, aquí en México llamamos de media superior, que es la secundaria alta, o la secundaria baja, que es la secundaria. Si yo les digo secundaria, me refiero a la secundaria baja, luego después de la primaria. Y entonces en el proyecto estamos haciendo ese esfuerzo de conectar esos puntos para ver cómo hacer políticas que sean un poquito más integrales en ese sentido, ¿no? El segundo punto y perspectiva del proyecto es la perspectiva de la inclusión. Y eso, bueno, puede significar muchas cosas, pero en el proyecto en particular estamos mirando a las poblaciones indígenas prioritariamente. Esos son los 3 estados que estamos trabajando, tienen proporción de población indígena bastante alta, pero además una mirada que entiende las adolescencias como diversas, como sujetos y como con problemas muy específicos y característicos según sus identidades, ¿no? Eso no significa que hay temas en común, pero sí significa que tenemos que entender sus especificidades también y para eso estamos analizando y entendiendo las realidades a partir no solo de la etnia y la raza, pero también no aplicando el marco de la matriz de la desigualdad social de la CEPAL, que habla también del género, del territorio, del ciclo de vida, del nivel socioeconómico, de la discapacidad y de la interseccionalidad de todos esos elementos. Bueno, tengo poco tiempo, entonces no les voy a hablar de todo el proyecto, voy a concentrar en los estudios que hemos estado haciendo para alimentar estas políticas y destacar aquí que en rojito viene en mi pantalla, ¿no? Que hicimos tenemos ese camino que estamos recogiendo con los gobiernos. Hicimos un trabajo de análisis cuantitativo y combinado con estudios cualitativos, ¿no? Para poder mezclar métodos y entender darnos la chance de renovar un poco las miradas que tenemos sobre los grupos, sobre las brechas educativas, ¿no? Entonces, muy rápidamente les voy a hablar ahora de un panorama cuantitativo y voy a ser muy breve y quiero y resaltar solamente que aquí nuestro esfuerzo fue cruzar y desagregar, ¿no? Esencialmente mirar no solo los promedios de los números. Sabemos que eh, para entender esas brechas específicas tenemos que mirar la interseccionalidad. Entonces les voy a destacar 2 grandes mensajes que nos salieron sobre las adolescencias a partir de esas miradas, ¿no? El primer mensaje es que muchos adolescentes siguen fuera de las escuelas y los pueblos indígenas son los más afectados. Conforme progresa la trayectoria escolar, la exclusión educativa aumenta, ¿no? Y para ilustrar eso, les voy a mostrar un gráfico muy sencillo, que es un gráfico de inasistencia escolar de la población indígena en comparación con la población nacional. Entonces van a ver, ¿no? En naranja los números que se refieren a nivel nacional
y en el verde oscuro relacionados a la población indígena. Y en la asistencia escolar, lo que me refiero es la proporción de estudiantes, no, de jóvenes, de niños, perdón, de adolescentes que no están en la escuela y que deberían estar, ¿no? Entonces, la primera cosa que vemos es que más alto el nivel educativo, más exclusión educativa tenemos, ¿no? Eso es un acúmulo de exclusión que se ve en muchos sistemas educativos. Quiero destacar que hay también, lo que quiero destacar aquí, más que esa progresiva exclusión, es la comparación de la brecha entre la brecha nacional e indígena y cómo ella aparece principalmente en el inicio de la adolescencia y se consolida en la media superior, que es la secundaria alta, ¿no? Entonces aquí se ve la importancia de conectar los puntos de los distintos momentos de la trayectoria educativa y cómo eso se relaciona con la adolescencia. Vemos que la adolescencia indígena, en particular en México, está se excluyendo en su proceso de las escuelas, ¿no? Ese es el primer mensaje, ¿no? Un segundo mensaje, y ahí paso más al tema del género, es que los procesos de exclusión de género se profundizan en la adolescencia en México, afectando especialmente a las niñas indígenas rurales y marcando el rumbo de sus trayectorias de vida. Bueno, sigo aquí en ese gráfico, sigo hablando de las tasas de inasistencia, ¿no? O sea, las niñas que no están en la escuela, pero deberían estar, pero aquí es diferente la comparación. No agregamos, además del tema indígena, agregamos el género y el territorio. Entonces comparamos en naranja claro, ¿no? Van a ver las niñas, adolescentes indígenas rurales comparados con los hombres no indígenas urbanos. ¿Por qué hacemos esa comparación? Porque eso es donde se encuentran, no son los grupos poblacionales a partir de esta mirada interseccional que presentan las brechas más grandes, ¿no? Y vemos nuevamente la importancia del inicio de la adolescencia para donde se crean las brechas, ¿no? O sea, las niñas indígenas rurales están cada vez más excluidas de la educación y esa exclusión empieza en la adolescencia. Eso sabemos que está relacionado con muchos factores, ¿no? Problemáticos como embarazo temprano, unión temprana, pero principalmente aquí, después les voy a mostrar la importancia del estudio cualitativo con los trabajos de cuidados no remunerados y cómo eso muchas veces afecta de muchas maneras la vivencia escolar de las niñas, ¿no? Y eso es muy importante ver cómo en el promedio de México no se ve esas diferencias de género, pero si uno va hacia profundizando, va entendiendo mejor esas dinámicas, ¿no? Voy a pasar ese gráfico por temas de tiempo y pasarme ya para los estudios de casos cualitativos, ¿no? Que fue la segunda parte, ¿no? Después de ese estudio cuantitativo que hicimos es bastante extenso y abarca la educación, todas las miradas, ¿no? También de calidad, de pertinencia, pero aquí solo enfoqué en esos temas de asistencia para mostrarles cómo lo profundizamos en terreno. Entonces tuvimos nuestros equipos, nos asociamos con universidades en los distintos estados para ir en terreno y hablar con las personas, hacer grupos focales, talleres socioeducativos, entrevistas, para ir apoyando a entender los porqués principalmente de esas exclusiones y otras brechas educativas, ¿no? Les voy a dar algunos ejemplos muy rápidos y concretos cómo estaba hablando de cómo fue ese proceso y temas que pudimos entender, entre muchos otros, ¿no? Entonces les comenté que estamos trabajando en Oaxaca. Aquí un ejemplo de una de las cosas que encontramos en Oaxaca es justo lo que comenté sobre los múltiples fardos del trabajo de cuidados no remunerado, ¿no? Y aquí lo que encontramos es que las niñas no solo se excluyen por tema de cuidar de tanto sus hijos o sus hermanos o sus abuelos, pero también eso afecta los logros educativos y muchas veces esa exclusión no es permanente, es temporal, ¿no? Y eso es muy importante para pensar la política pública, ¿no? Entonces les doy un ejemplo de una frase, ¿no? De una de las entrevistas. Es común que las niñas indígenas no se concentren en sus materias porque tienen que trabajar en casa, cuidar a miembros menores de la familia, ir por leña para la preparación y la venta de tortillas. No hay compatibilidad en tiempos. O sea, no es que necesariamente abandonen, pero sí afecta directamente su logro educativo, ¿no? Esas nuances de lo que estamos descubriendo en terreno y confirmando, ¿no? En Guerrero nos salió muchas cosas, pero quería destacar el tema la crisis de educabilidad, ¿no? Que es un tema que estamos trabajando, ese concepto de educabilidad,
que en el proyecto de manera transversal, pero aquí nos reforzamos un poco que viene del tema o sea, del entorno educativo, ¿no? Condiciones contextuales y estructurales que afectan la posibilidad de aprendizaje de los adolescentes. En particular, y eso puede, claro, conectarse con la alimentación, la salud, y refleja mucho la importancia de la mirada integral sobre la adolescencia. Y ya voy concluyendo, pero para terminar sobre la crisis de educabilidad, en Guerrero es en un estado particularmente violento de México, y se habla de los juvenicidios, ¿no? Y en Guerrero, por ejemplo, las estadísticas nos dicen que el 75% de las muertes violentas son entre jóvenes. Y todos esos elementos de conexión fuimos encontrando y entendiendo para estar en el momento que estamos ahora del proyecto, que es sobre pensar las soluciones con los secretarias de educación. Bueno, para terminar en una nota un poquito más positiva, les muestro un ejemplo de programas de doble inmersión que empiezan con niños y niñas y van hasta la juventud, que piensan la identidad indígena a partir de una valorización del idioma, y que ha tenido mucho éxito en Huehuetenango. Y aquí se ve la foto del trabajo que hemos hecho, de estar ahí encontrando y hablando con esas juventudes también. Y eso, les agradezco mucho, estoy a disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Felipe, por este iluminador panorama. Traes esta idea de renovar las miradas para pensar las adolescencias. Está muy interesante sobre los puntos de las trayectorias educativas y también la contundencia de los datos, ¿no? Respecto de los grupos particularmente excluidos en nuestra región. Y me gustaba sobre el final, para volver a lo que nos traía Néstor sobre la construcción de la identidad, esta cuestión del idioma en estas poblaciones con las que estuvieron trabajando. Le damos entonces ahora la palabra a Manuela de la Secretaría de Educación Básica de Brasil. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Daniela. Agora eu também consegui abrir aqui no meu computador, mas que bom que já estamos com a apresentação. Eu gostaria de começar falando com vocês sobre o conceito, a noção do que é o programa Pé de Meia. Eu não sei exatamente qual seria a tradução para o espanhol, mas em português, pé de meia significa uma tentativa de guardar algum recurso, não muito, pouco, e por isso que nós dizemos pé de meia. Em inglês seria algo como piggy bank, o porquinho, né? Mas não sei exatamente qual é em espanhol, depois eu posso buscar para vocês. Então, o objetivo do programa, e aí pode passar a tela, é algo que existe em vários outros países do mundo, que é um programa que busca, por meio de um pagamento mensal de uma bolsa, uma beca, para os estudantes do ensino médio, garantir a proteção à trajetória escolar. E é por isso que nós dizemos que ele é um programa de incentivo financeiro educacional voltado aos estudantes do ensino médio público no Brasil, que sejam beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais. O Cadastro Único, que nós chamamos aqui de CAD Único, é a nossa porta de entrada para os benefícios sociais no Brasil. Então, estar no CAD Único, em alguma medida, é uma proxy de vulnerabilidade social e econômica. Os objetivos desse programa, então, para além da questão do pagamento mensal dos auxílios, das bolsas, é garantir a conclusão escolar, a inclusão social pela educação, o estímulo à mobilidade social e econômica e, portanto, a redução das taxas de abandono e evasão e a permanência escolar, a trajetória escolar. Pode passar.
Enfim, isso aqui é um panorama, né? O que justificou a criação do programa. Então, de forma muito resumida, no Brasil, o percentual de jovens entre 15 a 17 anos que frequentava ou que havia concluído o ensino médio é baixo, né? Está aí entre mais ou menos 66%. Mas quando a gente pega o percentil mais de menor renda da população, desculpa, é, a média é baixa, mas quando a gente olha para o percentil, o quintil de menor renda da população, esse valor é bem expressivo aí de mais ou menos 66%, ou seja, cerca de 34% dos estudantes de 15 a 17 anos não estavam frequentando o ensino médio. Pode passar. Então, o programa vem como uma forma de mitigar, de resolver este problema. Pode passar, por favor. Pode passar? Sim. E aí, a gente chega aqui no coração, no cerne da política, que são os 4 incentivos que são pagos aos estudantes que são elegíveis para o programa. Para ser elegível, é necessário estar no CadÚnico, nesse cadastro dos benefícios sociais no Brasil, e também ter uma frequência mensal de participação nas aulas de 80%. Caso o estudante cumpra o critério de elegibilidade de ser beneficiário do CadÚnico, ele recebe o incentivo matrícula, que tem como objetivo democratizar o acesso do jovem ao ensino médio. Se ele conseguir essa frequência mínima de 80% nas aulas, ele ganha, então, o incentivo frequência, que busca garantir, proteger a trajetória escolar. O incentivo conclusão é para garantir que o estudante termine, né, conclua cada ano do ensino médio. O ensino médio no Brasil são 3 anos, primeiro, segundo e terceiro ano. Para cada ano que o estudante conclui, ele recebe um valor de R$ 1.000. R$ 1.000 seria mais ou menos $200, um pouco menos, e esse valor fica bloqueado na conta do estudante, rendendo um valor, ele está investido, e ele pode resgatar esse valor ao final do ensino médio. E, por fim, a gente tem o incentivo Enem. O Enem é um exame para garantir a entrada, o acesso ao ensino superior, seria como o SAT nos Estados Unidos, e o estudante que faz o Enem e que é beneficiário do pé de meia, ele também recebe R$ 200 para participar da prova. Pode passar? Então, o programa, ele é focalizado, ele busca atender os estudantes, né, que mais precisam desse apoio, então, os estudantes de baixa renda, e isso garante, a focalização garante o maior impacto, a eficiência no uso de recursos e também a redução das desigualdades, né, nessa perspectiva de quem mais precisa vai receber esse apoio por parte do Estado. Pode passar. Então, é um programa que começou no final de 2023, ele é implementado, de fato, em janeiro de 2024, e em março se inicia o pagamento das bolsas do programa. Pode passar. Ele começa numa perspectiva de atender a um público específico, que são os estudantes cujas famílias são beneficiárias do Bolsa Família, que é o nosso programa
de transferência de renda condicionada a alguns fatores. Em agosto de 2024, ele já passa por uma expansão que, além dos estudantes do Bolsa Família, ele abarca um número de estudantes maior, né? Então, estudantes com famílias de até um salário e meio mínimo per capita. E também para os estudantes da educação de jovens e adultos até 24 anos. Então, atualmente, são beneficiários do pé de meia estudantes do ensino médio regular, aquela trajetória regular, mas também estudantes que estão matriculados na educação de jovens e adultos, para aqueles que não conseguiram concluir o ensino médio na idade regular. Um dado interessante é que, atualmente, mais da metade dos estudantes do ensino médio público no Brasil são beneficiários do pé de meia. Então, em grandes números, a gente tem aproximadamente 7 milhões de estudantes no ensino médio. Desses 7, 4 milhões são beneficiários do programa pé de meia. Pode passar, por favor. Aqui são os valores, né? A gente já passou por isso. Então, o incentivo matrícula, ele é pago uma vez ao ano. O incentivo frequência, ele é pago em 9 parcelas ao longo de um ano letivo. O conclusão, apenas uma vez. E o incentivo Enem também apenas uma vez. Pode passar. Aqui são os critérios de elegibilidade. Os estudantes têm que estar matriculados até 2 meses depois do início do ano letivo. Eles têm que ter entre 14 e 24 anos para o ensino médio e 19 a 24 para a educação de jovens e adultos. As famílias desses estudantes devem estar inscritas, né, no nosso cadastro de entrada para os incentivos dos benefícios sociais. Bom, o resto são detalhes, mas em linhas gerais são esses os critérios de elegibilidade. Pode passar, por favor. Vou falar muito rapidamente sobre esses aspectos, tanto da operação quanto da governança, porque tem uma questão específica do programa Pé de Meia que eu considero muito inovadora e relevante para entender o programa. Pode passar. A forma como a gente consegue garantir esses dados de frequência em tempo real foi um esforço, um grande esforço coletivo, em que todos os estados da federação, são 27 unidades federativas, aderiram ao programa e se comprometeram mensalmente enviar esses dados. Isso inexistia antes do programa Pé de Meia, foi uma grande inovação. E eu gosto de dizer que também é um caso de transformação digital, em que todas as escolas do país enviam seus dados de matrícula e frequência para as secretarias de educação, que enviam esses dados por meio de um sistema para o Ministério da Educação. E essa é uma operação que acontece todo mês, envolve inúmeros atores, mas em linhas gerais, a operação, secretarias de educação enviam os dados de frequência para o Ministério da Educação por meio de um processo de interoperabilidade. Nós verificamos se esse estudante está na base, no CAD único, que eu comentei, que é a base de entrada para os programas sociais, e se esta pessoa também está na Receita Federal. A Receita Federal é a nossa instituição que, entre outras coisas, garante que cada pessoa tem uma identidade única. Então, precisamos saber se essa pessoa de fato existe e se ela é de baixa renda. Caso esses 3 cenários se comprovem, ela existe, ela é de baixa renda e ela teve uma frequência
de participação nas aulas que a torna elegível para o programa, nós enviamos esses dados para o banco, a instituição financeira, que no nosso caso é a Caixa Econômica Federal, e todo mês a instituição bancária faz o pagamento direto na conta do estudante. Então, em linhas gerais, essa é a nossa operação e temos a governança que passa por inúmeros atores, desde o Ministério da Educação até o Ministério de Desenvolvimento Social, que cuida dos programas de assistência social, passando pela Secretaria de Educação. Sim, é um esforço que continua sendo um esforço tremendo, mas imaginem vocês colocar um programa desta envergadura de pé em tão pouco tempo. Então, o esforço continua, mas eu sempre me impressiono com a capacidade que o governo teve de, em tão pouco tempo, colocar um programa como o Pé de Meia funcionando para um número tão grande de estudantes. Eu acho que é isso. Acho que os outros slides são mais de apoio. E, bom, sei que foi rápido, acho que pode tirar a apresentação. Acho que isso também estava implícito na minha fala. Então, acho que não sei se foi um pouco rápido, se deu para entender, mas fiquem à vontade para fazer perguntas, caso tenham dúvidas, e espero também ter contribuído em alguma medida com esse debate sobre a trajetória escolar nesse momento de vida, que é um momento tão sensível e tão peculiar para o estudante. Obrigada. Muchas gracias, Manuela. Creo que sí que se entendió bien el objetivo y la lógica de semejante programa. Brasil siempre nos sorprende por la escala, nos sorprende una vez más realmente, y como ponían también ahí en el chat una de las participantes, el esfuerzo, ¿no?, en términos de gestión que supone un programa de estas magnitudes, en términos de, bueno, transferencias condicionadas, pero también un seguimiento muy, muy cercano, ¿no?, de cada una de las trayectorias y también conectándolo con lo que traía Luis Felipe de mirar esos momentos de transición y de cambio. Ahora nos gustaría invitar a Sergio Mesa, y quien está junto con Sheila Karina Andrade. Sergio es un adolescente con discapacidad intelectual, es un líder juvenil que fue propuesto por sus pares para participar en este espacio, y nos interesa también escucharlo y conocer sus experiencias en diferentes espacios de socialización. Y aquí traigo un dato. Luis Felipe nos hablaba, ¿no?, de los grupos excluidos en un estudio realizado por Martínez Caso. Él muestra cómo en nuestra región un 12% de los niños y adolescentes con discapacidad nunca asistió a la escuela, lo cual refleja un grave problema de exclusión en América Latina. Sergio y Karina, los escuchamos. Todavía estás muteada, Karina. Tenés que presionar donde dice audio para desmutearte y activar tu audio. Ahora. Explica, papi. Buenos días para todos. Yo soy de la Asociación de Padres y Tutores de personas con discapacidad de Tarija. La siguiente, por favor.
Yo me llamo Sergio Santiago Aramayo Mesa, tengo 16 años, soy de Tarija, Bolivia. Eh, este, participación nació de mi primer certificado de la Asociación de Tarija de personas con mm, dis- discapacidad. Estas estas son las actividades que nosotros hacemos. Aquí están mis amigos de la asociación. Aquí están los que hemos recibido un certificado de los huertos humanos urbanos. Aquí estamos, todos mis amigos, estamos en Dark, en un parque. Aquí estamos todos nuestras, con todos mis amigos de, de personas con discapacidad. La siguiente. En mi primer encuentro de líderes de, de personas con discapacidad de Cochabamba y Tarija. Aquí están mis amigos. Estás en Cochabamba. Están en la presentación. Siguiente. Vi estancias Visitas de seguimiento. visitas de seguimiento de Marray y de AGI, Suecia, y estos son mis amigos de, que hemos encontrado en la iglesia San Roque. Siguiente. Esto ha sido en Radio Fides. Todos los viernes vamos a Radio Fides a hablar de discapacidad intelectual, mm, en las realidades. Sí. Este ha sido el segundo encuentro que ha sido allá aquí en Tarija, el 2025 de Sucre, Cobija, Guayamarín, Suecia, Tarija. Nuestros jóvenes México. Nuestros jóvenes, México. nación. Gracias. Muchas gracias, Sergio, realmente por compartir tu experiencia de vida en este momento como adolescente. Cuando conversábamos con vos y con Karina y pensábamos en este momento, hablábamos este punto que señalaba Néstor, ¿no? De la construcción de la identidad y la importancia que aparece siempre, pero en lo que vos nos traías especialmente respecto de la socialización, ¿no? Y el lugar que ocupa la socialización, que en tu caso es en la escuela, pero también en esta asociación de jóvenes líderes en la que también podés tener una voz. Y esto se ve cuando
mostrabas la imagen de tu participación en la radio. De manera que agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros tus espacios de socialización y en este sentido, y para darle la palabra a la última panelista, vamos a invitar a Viviana Postay a que siga reflexionando acerca de esta pregunta que traía Néstor sobre qué es lo específico de las adolescencias. Sergio nos traía la cuestión de la socialización y Viviana seguramente nos va a iluminar sobre, bueno, qué es lo específico de las adolescencias en las escuelas hoy y cómo se tramita esa especificidad en las escuelas. Viviana, te damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días, buenas tardes ya, acá pasaron de las 12 del mediodía. Yo soy argentina, cordobesa, tengo como experiencia amplia en lo que sería docencia y dirección en escuelas secundarias y capacitación en este marco. Bueno, partiendo de considerar esto que todos han afirmado, que la escuela secundaria es la gran política, la escolarización es la gran política del Estado en relación a las adolescencias, tomar en cuenta algunos datos. Sabemos que en Argentina la escolarización de las adolescencias en la secundaria es muy alta en la región. Nosotros tenemos una gran expansión de matrícula, tenemos por encima del 90% de chicos escolarizados, y sin embargo, ese número no se lleva muy bien con otro número que nos dice que solamente 13 de cada 100 chicos en el último año de la escuela secundaria llegan en tiempo y forma, en los tiempos esperados y con los aprendizajes de lengua y matemática mínimos. Entonces, ese llevarse mal de los números nos habla de que algo está haciendo ruido en lo que refiere a la transmisión de saberes que la escuela secundaria, como entendemos elemento socializador fundamental para nuestras adolescencias, está pudiendo llevar a cabo. Algo está haciendo obstáculo ahí. Yo me propongo en este panel colocar como hipótesis la posibilidad de revisar las formas que el concepto de adultocentrismo ha tenido o ha llegado a las escuelas secundarias. ¿Sí? De qué manera ustedes saben que una cuestión es la categoría científica con la que se pueden manejar los pedagogos, los expertos en relación a adultocentrismo, que es algo que ha recorrido este panel y de lo cual hemos estado hablando, de esta dificultad que tenemos o de la incorrección, si se me permite el término, de entender al adolescente como un sujeto inacabado, entenderlo desde el déficit, donde la vara está puesta por ser adulto y entonces mientras más se acerque a ser adulto, mejor, y mientras menos, peor, ¿no? Entonces, ¿pero qué ha pasado con este concepto de adultocentrismo en las escuelas? El recorrido como categoría nativa en las escuelas en relación a adultocentrismo ha generado cierto conjunto de ruidos, alguien podría decir malinterpretaciones, yo diría desde un punto de vista antropológico, interpretaciones que tienen que ver con los actores educativos que están y estamos en la traducción de la política pública en relación a las adolescencias, ¿no? Allí que aparece una idea de esto de respetar, dar lugar a la participación a las adolescencias en el marco de sus especificidades, no considerarlas como sujetos inacabados o desde el déficit, sino como sujeto de derechos. Yo creo que es algo que está presente e instalado en las escuelas. El tema es cómo está instalado, ¿no? En este cómo está instalado, yo me permito trabajar la hipótesis de que existe una confusión entre la perspectiva de derechos y la perspectiva del consumidor, donde las adolescencias aparecen como sujetos que han sido, digamos, o hemos terminado permitiendo de alguna manera
que primen ciertas versiones o visiones del mercado respecto de las identidades, los futuros, el ejercicio de ciudadanía y las autonomías de las adolescencias. ¿Qué refiero a esto de que primen ciertas versiones del mercado? Existe una idea de la adolescencia o las adolescencias como un espacio de euforia, ¿sí? Donde la alegría sería lo que tendría que marcar el tránsito. Un adolescente debería ser un ser alegre, un sujeto que no transite tristezas, sino que toda esta escuela secundaria esté marcada por un conjunto de festejos, alegrías, que van dejando de lado otros significantes que me parecen como que tenemos que poder revisar. Esto implica que la transmisión de saberes desde la función adulta en la escuela, directivos, docentes, va generando ciertas problemáticas. Hay ciertas políticas educativas que tienen que ver, por ejemplo, con el UPD, último primer día, con las últimas vacaciones de invierno, con el último día, que invitan a las escuelas a incluir este conjunto de rituales que se asumen tendrían que ver con las identidades adolescentes, incluirlos y que formen parte de lo escolar. En este formar parte de lo escolar, que a nivel corrección política podría parecer incuestionable, de hecho, hace rato venimos hablando de la importancia de los rituales juveniles, de acercar la escuela a estas identidades adolescentes, en estos momentos está haciendo obstáculo en lo que refiere a las transmisiones culturales que la escuela, la educación secundaria debería estar pudiendo asegurar a estos adolescentes. De esta forma, entiendo yo, habilitamos desprotecciones y le subimos el volumen a ciertas vulnerabilidades, un poco amparados en la idea de que esto sería no ser adultocéntricos o no promover políticas adultocéntricas o intervenciones educativas adultocéntricas, o amparados en la idea de, bueno, vamos a respetar estas identidades adolescentes. Entonces, esto me parece que tendríamos que poderlo revisar, que tendríamos que poder revisar también qué está pasando con la manera en que en las escuelas reales, se constituyen los consejos escolares de convivencia y esta participación de las adolescencias que sería tan importante para la ciudadanía, que es uno de los 4 ejes que trabajó Néstor, muy bien, por supuesto. ¿Y qué está pasando en estos consejos de convivencia? ¿Qué está pasando en estos consejos de convivencia cuando estos adolescentes, estas chicas y estos chicos se encuentran en espacios donde circulan tomas de decisiones de gran complejidad, ¿sí? Y que invito a pensar si no están generando ciertas desprotecciones o subida de volumen de vulnerabilidades cuando, por ejemplo, se forman parte de tomas de decisiones respecto de sus propios compañeros del mismo grupo etario o del mismo curso en relación a, por ejemplo, pases, ¿sí? Pases a otras escuelas por cuestiones que han tenido que ver con los acuerdos escolares de convivencia, con los acuerdos institucionales de convivencia, pases a otras escuelas, algún tipo de sanción, que es término que se sigue usando en las instituciones, ya sea de corte más punitivista o de corte reparador. ¿Qué pasa cuando ese adolescente o esa adolescente regresa, ¿sí?, al curso y con su grupo de pares debe dialogar acerca de esas participaciones y de qué forma a veces los adultos, muy convencidos de que estamos trabajando con la participación y fomentando espacios de formación ciudadana, olvidamos o no miramos
que a veces, sin querer y con las mejores voluntades, promovemos algunas situaciones de acoso, ¿sí? De bullying o de incomodidades en este tránsito por las adolescencias, ¿no? Yo creo que ahí seguramente es el centro de estudiantes y tiene que seguir siendo el centro de estudiantes la herramienta fundamental para la canalización de las participaciones, porque el centro de estudiantes mantiene una autonomía respecto de los equipos directivos, respecto de los equipos docentes, y de esa manera la forma de interacción tiene como un cono de protección que no estarían teniendo o que estarían siendo más conflictivas en los consejos escolares de convivencia. En esto que yo afirmaba recién en relación a las fiestas, festejos que se ven muy particularmente en el último año de la escolaridad, donde esto de, bueno, la idea de todos los espacios escolares cedidos con las mejores voluntades para el armado de fiestas, donde las adolescencias se colocan en un estado de vulnerabilidad muy grande, ¿no? Acá hablamos de la existencia de adultos que prestan para alquiler sus casas, donde hay consumos que no precisamente son cuidados. Bueno, ¿qué pasa ahí cuando la escuela toma el lugar de decir esto es, bueno, esto es parte también de lo escolar, ¿no? ¿De qué forma podemos volver a pensar este conjunto de normativas que llegan hasta las escuelas en relación a lo que pasa con esos rituales juveniles? También quisiera hacer mención a algo que está pasando en lo que refiere a las adolescencias y la expresión de sus ideas, ¿sí? En instancias escolares. Esta expresión de sus ideas, ¿de qué forma nos está costando o está costando que estén marcadas por algo que no es, bueno, cada uno habla como quiere, de lo que quiere, habilitando esto? Nosotros atravesamos en Argentina un momento muy particular con lo que tiene que ver con la expresión de lo que yo pienso, ¿sí? Esto es algo que lo vemos desde los adultos, desde los altos mandos gubernamentales. ¿Y qué está sucediendo cuando entendemos que para no caer en perspectivas adultocéntricas, el recorrido es que en contexto áulico los adolescentes y las adolescentes puedan expresar sus ideas de cualquier manera sin tener en cuenta estigmatizaciones, discriminaciones hacia qué está pasando en ese vínculo con el otro cuando nosotros como docentes, como preceptores, como miembros de equipos de conducción, no nos sentimos autorizados a colocar marcos y encuadres para que se pueda establecer ese diálogo o se puedan dar ese tipo de intervenciones y de participaciones que de ninguna manera tendrían que estar habilitando discriminaciones de género, de etnias, ¿sí? de clase social. Y ahí quiero hacer un punto muy, muy, muy central en lo que refiere a los varones. Ya sabemos nosotros que hay estudios internacionales que muestran que los varones jóvenes están teniendo posturas más conservadoras, ¿sí? De un recorrido más hacia las derechas más duras, ¿sí? Que las jóvenes, las mujeres jóvenes, ¿no? De qué forma la cuestión de género nos está costando allí incorporarla para que en el marco de esta formación
ciudadana que la escolarización debe garantizar, respetando estas identidades, la construcción progresiva y gradual de autonomía. La construcción progresiva y gradual de autonomía no quiere decir que es un recorrido ya terminado, sino que ahí la función adulta está acompañando estas trayectorias, ¿no? ¿De qué forma estas expresiones fuertemente antifeministas, fuertemente discriminadoras, están tomando espacio en lo escolar? ¿Y qué pasa con nosotros? Esto es digamos, como que es un poco un narrar, un cotidiano, ¿no? Lo que estamos haciendo es una narrativa en proceso la que me permito hacer. En lo que refiere a lo que se puede decir y lo que se puede hacer, porque yo creo que finalmente me gustaría que podamos volver a pensar de qué manera estamos implementando en las instituciones escolares los procesos de orientación vocacional. Qué forma, qué lugar estamos dando. A mí me preocupa que no estemos, que defendamos la institución escolar, que defendamos el lugar del Estado, porque si nosotros no lo defendemos, estas adolescencias, no por ser vistas como sujetos ingenuos sin perspectivas, pero no podemos caer nosotros en la ingenuidad de no entender que del otro lado existen intereses económicos fuertes, tremendos, donde las adolescencias son también, pueden llegar a ser un público cautivo si nosotros no protegemos a la escuela para proteger a nuestros adolescentes y para evitar una subida de volumen de vulnerabilidades en el marco de una orientación vocacional a veces demasiado romantizada respecto de nosotros en Latinoamérica estamos muy marcados por los procesos dictatoriales que hemos tenido, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos y cuando como adultos dialogamos con los y las adolescentes, a veces está esta permanente preocupación de, bueno, pero no tenemos que ser la dictadura. Yo creo que hoy no somos la dictadura y nos tienen que estar preocupando otras cuestiones en estos vínculos para que el lugar que, si no, la escuela deja es un lugar que toma el mercado, ¿sí? Revisando lo que pasa con el lugar de los teléfonos celulares en las instituciones, qué sucede con los consumos que estamos habilitando para no ser dictatoriales o para no ser adultocéntricos. Entonces, lo que yo, digamos, pediría o creo que tenemos que pensar es estos conceptos, qué trayectoria tienen en las escuelas reales, ¿sí? De qué manera estos conceptos que en los papeles de expertos, de especialistas o de la política pública pueden quedar, y sin duda son conceptos muy potentes, pero qué trayectoria tienen después en las escuelas reales, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Viviana, de esto último que planteabas, ¿no? La trayectoria de los conceptos en las escuelas reales, que es lo que también nos trae tu reflexión desde las escuelas y esta invitación a pensar si, bueno, son sujetos de derecho, sujetos de mercado, y también de qué manera, vos decías, proteger a las escuelas en esta red que construyen para los jóvenes, pero también algo que se está viendo, ¿no? Mucho la cuestión de revisar la pedagogía de la participación, ¿no? Y sobre qué aspectos, como bien vos decías, se da poder de decisión a los adolescentes en las escuelas. Creo que nos invitas a pensar mucho de eso. Bueno, estamos ya en horario y vamos a invitar entonces, a modo de... Viviana traía la palabra encuadre, así que le voy a proponer esa misma palabra para Claudia
de CEPAL en términos de cierre del recorrido que hoy hicimos, desde bueno, las especificidades de las adolescencias, las formas que cobran hoy las políticas y la forma que debieran tener. Claudia, te escuchamos. Muchísimas gracias, Felicitas. Y bueno, quiero partir por agradecer y saludar a todas y a todos, agradecer esta invitación en este interesante seminario que ha sido coorganizado por la CEPAL y NORAC, y bueno, saludar también a Néstor, a Luis Felipe, con quienes he tenido el privilegio de trabajar en el pasado, a Manuela, a Sergio y Viviana, también a mi colega Daniela Truco, quien ha estado en la organización de este evento. Quisiera partir por agradecer este compartir de todo el conocimiento, evidencia, vivencias también, sobre las diferentes barreras, pero también oportunidades que se enfrentan cuando se quiere avanzar en políticas para el desarrollo integral de las y los adolescentes. En estos breves minutos, y espero no pasarme de los 7 minutos asignados, quisiera profundizar en algunos de los puntos que surgen de las intervenciones que he escuchado y que me parece las articulan de cara a esta agenda que partía proponiéndonos Néstor en su intervención inicial. Por una parte, surge muy fuertemente este rol de intervenciones que son integrales, intersectoriales y multidimensionales para resguardar trayectorias protegidas para las y los adolescentes en la región. Esto también era comentado por Luis Felipe. Es más urgente que nunca su fortalecimiento, particularmente ante lo que nosotros estamos denominando desde la CEPAL una estructura de riesgos en proceso de reconfiguración. Y acá la multiplicidad de los desafíos que se han expuesto en las distintas intervenciones y que enfrentan las y los adolescentes también en su propia comprensión hacia el mundo, dan cuenta de barreras para el ejercicio de sus derechos en diversos ámbitos, incluyendo la educación, la salud, el vínculo más tardío, esperamos, con el mercado laboral. Y esto demanda fortalecer las políticas sectoriales, pero también intervenciones que son integrales, intersectoriales y que puedan acompañar estos diversos hitos clave en sus trayectorias para el desarrollo integral. Y entonces el diseño de estas intervenciones puede pensarse a partir de coyunturas críticas en este proceso de desarrollo, como nos comentaba también Néstor al inicio. Y entre estas quiero destacar particularmente dos: todo el proceso de transición y de acompañamiento en la finalización de los estudios y luego el posterior acceso al mercado de trabajo requieren con frecuencia un acompañamiento y esquemas adaptados a las necesidades de las y los adolescentes, en particular de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Y esto ha quedado muy claro, por ejemplo, reflejado en el trabajo que se está haciendo desde el Brasil con el PDMEIA, muy interesante. Y estos esquemas podrían incluir un diseño que vincule explícitamente prestaciones dirigidas a resguardar la seguridad económica de las y los adolescentes y sus familias, con prestaciones dirigidas a asegurar el desarrollo de capacidades, como nos mostraba esta experiencia, pero también donde pueden surgir otros puntos clave para su articulación con prestaciones monetarias, especialmente mientras las y los adolescentes están participando en el sistema educativo, están vinculándose con esquemas de capacitación y educación y formación técnica y profesional. Eso tiene que pensarse de una manera mucho más integral de lo que se está pensando en este momento en nuestra región, nos parece. Hay que considerar que en 2023, 30% aquí el dato lo tenemos desagregado para jóvenes, no adolescentes, y pido las disculpas, 30% de las y los jóvenes entre 15 y 24 años estaban en situación de pobreza por sobre el promedio regional, y ello muestra que casi un tercio de esta población carece de las condiciones básicas para acceder a un nivel de bienestar como el que queremos apuntar con este tipo de intervenciones. Y entonces, bajo dichas condiciones, consolidar trayectorias de desarrollo integral se torna complejo y muchas veces no ocurre, perdiéndose una ventana de oportunidad clave. En un contexto que además está marcado por aceleradas transformaciones en el mundo del trabajo, a nivel demográfico, en la tecnología, y a la que se suman la crisis climática y niveles crecientes de violencia, entre otros fenómenos, asegurar estos niveles de protección económica para el desarrollo pleno de las capacidades de las y los adolescentes es una inversión prioritaria
y es urgente y requiere de altos niveles de articulación entre políticas. Asimismo, una segunda coyuntura crítica a la que me refiero muy rápidamente es esta que también nos reflejaba Luis Felipe. Las y los adolescentes que están fuera de la educación y también del mercado de trabajo posteriormente, y en particular la situación de las adolescentes por dedicarse de manera exclusiva al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. En 2023, 19,6%, casi una de cada 5 mujeres entre los 15 y los 24 años estaban en esta situación. Y sabemos, también refrendado en lo que estamos escuchando en las intervenciones, que estos procesos inician tempranamente. Ese mismo año, 13,4% de las y los adolescentes entre los 15 y 19 años estaban fuera del mercado de trabajo y de los estudios, pero esta proporción llegaba al 17,6% entre las adolescentes en este grupo de edad. Entonces, políticas destinadas a prevenir el abandono escolar y asegurar condiciones económicas para un nivel de bienestar adecuado requieren también considerar la articulación con políticas integrales de cuidado de manera prioritaria. Entonces, dos desafíos muy brevemente para remarcar en este cierre. Aquí hay el desafío de avanzar hacia instituciones sociales preparadas para abordar estos desafíos de la implementación de acciones intersectoriales. Como indica Néstor en este documento que él comentó también en el marco de su presentación, hay aprendizajes significativos que extraer tras 2 décadas de implementación de políticas para el desarrollo integral de la primera infancia en la región. Uno de ellos es el rol de una institucionalidad con un músculo capaz de articular acciones y políticas de diferentes competencias y sectores, con una rectoría para su implementación en esta red de acciones y la implementación de mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación que también son intersectoriales. Esto es sin duda un desafío en nuestra región y también lo es especialmente para las políticas orientadas al desarrollo integral de las y los adolescentes y el lugar donde estas políticas se insertan al interior de la institucionalidad social. Por supuesto, esto también es clave para lo que nos comentaba Viviana, para el fortalecimiento de las políticas sectoriales de educación y también para el fortalecimiento de las propias escuelas y cómo se transversalizan en el diseño de estas políticas las perspectivas de las y los adolescentes. Y entonces es posible trazar como un último punto la expansión progresiva de la cobertura y de los niveles de suficiencia de políticas estratégicas para resguardar estas trayectorias con sostenibilidad financiera. Y avanzar en el diseño de estas prestaciones se puede hacer con miras al logro de objetivos y metas que puedan orientar la planificación de las políticas y el diseño de la gradualidad con las que se implementarán. Contar con información para identificar esos objetivos, como nos decía Luis Felipe, es clave y nos ayuda a dirigir los esfuerzos, pero no se trata solo de avanzar en el diseño técnico, sino también en los procesos de concertación política, en la voluntad política y en el diálogo social. Se puede partir de lo avanzado tras esfuerzos, por ejemplo, implementados en la región con los programas de transferencias monetarias condicionadas o no condicionadas, como nos mostraba Brasil, pero seguramente vamos a necesitar mucho más de esta reflexión hacia el futuro por la complejidad de lo que estamos viviendo. Y entonces es clave también considerar en este proceso un enfoque de sostenibilidad financiera de manera que podamos asegurar estos avances en el tiempo y hacia el futuro. Y yo con esto quedo nada más reiterar los agradecimientos por todo lo que se ha compartido hoy a cada una y uno de las y los ponentes, a ti Felicitas y a Daniela, y muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, Claudia, por este encuadre para pensar las políticas a futuro. Con esto vamos a dar cierre a este segundo webinar. No nos ha quedado tiempo para las preguntas, pero las tomamos del chat y ahí también tienen indicado dónde nos pueden contactar, tanto a CEPAL como a NORAC para conocer más sobre lo que estuvimos conversando. Nuestra intención era volver a instalar este tema. Nos parecía que estaba un poco fuera del radar de las conversaciones y también integrar distintas miradas sobre cómo pensar hoy las adolescencias y cómo orientar las políticas educativas en términos de, como bien se decía recién, la necesidad de una concertación política, del rol del Estado, del rol de los actores, la sociedad civil y una cuestión
clave para nuestra región, que es el financiamiento sostenible. Con todo esto, entonces, volvemos a agradecer de parte mía, de parte de Daniela Truco de CEPAL, por haberse sumado a este webinar, y los esperamos en nuestro tercer y último webinar en el mes de noviembre. Ya les iremos enviando información para que se puedan sumar. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias.